Bien, se trata de lo siguiente. El primer ejercicio dice lo siguiente. Se realizará un aprovechamiento de un arroyo en el cual se tiene una altura neta disponible de 280 metros. El caudal aprovechable es de 104.7 litros por segundo y la intención es acoplar a esta turbina directamente a un generador de 50 Hz y 1500 revoluciones por minuto. Determinar cuál es la turbina adecuada para este proyecto. Bien, la primera aclaración es que tenemos como información ya la altura neta, es decir, ya tendríamos la disminución de las pérdidas a la altura bruta, por tanto ya no necesitamos calcular cuál es la altura neta porque ya llega a ser un dato. Bien, la otra cosa es que también menciona que el acople va a ser directo, es decir, que de la turbina al generador se va a utilizar un flange nada más con bridas y que permita un acople directo sin necesidad de mecanismos de relación de transmisión, como por ejemplo cajas de engranes o sistemas de cadenas, poleas o cualquier otro sistema que haga un cambio de velocidad de rotación. Y en el caso de la frecuencia eléctrica, como ayer mencionábamos, tenemos para Bolivia 50 ciclos por segundo, 50 Hz, y 1500 revoluciones por minuto de un generador corresponde a 2 pares de polos, porque 3000 dividido entre 2 da 1500 y 2 pares de polos sería entonces la cantidad de polos de ese generador eléctrico. Esta velocidad de rotación de 1500 RPM, entre 1000 a 1500, son velocidades recomendadas para que puedan funcionar sin mayor inconveniente las turbinas. Bien, vamos a ver entonces cómo determinamos el tipo de turbina. Bien, podemos utilizar dos criterios para la selección rápida. Por ejemplo, el primer caso vamos a utilizar en base a los parámetros de funcionamiento, es decir, caudal y altura que nosotros tenemos como información, y en base a ese cuadro que nosotros hemos mostrado, un cuadro, por ejemplo, de aplicación del tipo de turbinas, que se podrían dar en base a los valores de caudal y altura, podríamos ver cuál sería la más adecuada. Bien, vamos a repasar un poco cómo es este caso la aplicación de este cuadro. Tenemos el cuadro construido en base a dos ejes. En el eje vertical, o sea, en las ordenadas, tendríamos la altura neta, y en el eje de las abscisas, o sea, el eje horizontal, tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo. Bien, en el caso de los campos de aplicación de las turbinas, estas cartas o estos diagramas han sido construidos en base a los criterios de número específico y delimitados por los diferentes colores que observamos acá. Bien, dijimos en el momento de la explicación de la teoría que podría caer en un cierto campo de aplicación una turbina o posiblemente en dos o en tres. Por ejemplo, dijimos si cae en este punto podría ser que esté dentro del área de la turbina Mitchell-Banky, por tanto podría ser utilizada una Mitchell-Banky, podría ser utilizada una Francis, y porque sería también delimitado por la línea roja, o podría ser una Turgo, porque está también dentro del área delimitada por las líneas celestes. Bien, vamos a ver entonces para el caso de este ejercicio. Tenemos una altura neta disponible de 280 metros, o sea que acá en el eje vertical, vemos más o menos, estamos cerca de acá de 300, ya tenemos una escala en la que tenemos muy poca posibilidad de definir muy, digamos, detalladamente esos 280 metros, pero estaría más cerca de este punto de los 300. Por tanto, tendríamos un punto de entrada, que sería 280 metros, y otro punto sería el caudal, y el caudal es 104.7 litros por segundo. Entonces, en ese caso nos da más o menos 0.104, que estaríamos en este valor. Vamos a ver entonces cómo hacemos en ese caso. Ese punto, que sería la combinación, el punto rojo que estamos mostrando acá sería la combinación de la altura neta disponible y el caudal. Solamente fíjense que necesito esos dos parámetros
para poder rápidamente definir qué tipo de turbina podría darse. Y si observamos dónde cae ese punto, está encima de lo que sería la línea celeste. Por tanto, estamos próximos a la turbo. La línea celeste es turbina tipo turbo, pero no está dentro de un, digamos, plenamente en el cuadro del valor de la turbina turbo. Más bien estaría por encima de eso. Indudablemente, como estamos cerca de la frontera, es una posibilidad tener que pensar en una turbina de esas. Pero el otro criterio, vamos a ver cómo nos va a afinar el tipo de selección. Acá estamos utilizando solamente el criterio de caudal y altura, nada más. El criterio de caudal y altura, en este caso, nos da ese punto, y ahora vamos a ver qué tipos de turbinas podrían entrar. Acá claramente vemos de que estaría delimitada esa zona por la franja verde. Esta franja verde corresponderá a una turbina Pelton. Quiere decir que en cualquier punto que caiga acá en la franja verde podría ser utilizada una turbina tipo Pelton. En cambio, la franja roja está alejada, por tanto no podríamos usar una Francis. Una Mitchell-Banky no estaría tampoco muy alejada, ¿verdad? La Mitchell-Banky está, digamos, cerca, pero más lejos que la turbo. Luego, para descartar la Kaplan, que está de hecho mucho más abajo, entonces la posibilidad que tenemos desde este punto de vista es seleccionar, en ese caso, una turbina tipo Pelton. Entonces, en este caso, particularmente con los datos de caudal altura, decimos usaremos una tipo Pelton. Bien, vamos a ver entonces ahora por el otro criterio. El criterio del número específico, dijimos, ese es el criterio técnico que nosotros vamos a utilizar para cualquier tipo de situación. El caso de utilizar el diagrama, como hemos visto hace un momento, está bien para una aproximación muy rápida, es decir, en un trabajo de gabinete muy simple o en campo. Si quiero saber qué tipo de turbina podría utilizar, estoy en el campo y tengo esta hojita con valores de caudal y altura, muy rápidamente podría determinar qué es, sin hacer mayores cantidades de cálculos. Bien, pero el mejor criterio para poder definir es el criterio del número específico o velocidad específica. Vamos a ver cómo hacemos eso. Determinamos primero para el número específico, calculamos la potencia. La potencia, hemos dicho, está dada por el peso específico del fluido, en este caso el agua, que sería 9.81 kilonewtons por metro cúbico, multiplicado por el caudal, por la altura neta y por el rendimiento de la turbina. Bien, vamos a reemplazar los valores que tenemos para el caso de este ejercicio. El peso específico es 9,81, el caudal, que está en litros por segundo, o sea, 104.7 litros por segundo, debemos convertir en metros cúbicos por segundo, lo cual nos da 0,1047 metros cúbicos por segundo. La altura neta es de 280 metros y dijimos ya está calculada, porque a veces necesitamos nosotros calcular la altura neta basándonos en la altura bruta y las pérdidas. Bien, pero en este caso es un dato ya directo, y el rendimiento de la turbina que también está como un dato asumiendo un valor del 80%, o sea, 0,8. Reemplazando esos valores y calculando nos daría una potencia en eje de la turbina de 230 kilowatts. Y decimos potencia en eje de la turbina porque estamos afectando por el rendimiento de la turbina. Si no tuviésemos el rendimiento de la turbina, o sea, en esta ecuación no tuviésemos, no estaría afectada por el rendimiento de la turbina, solamente esta sería la potencia hidráulica, es decir, la potencia de entrada a la máquina en base al caudal y la altura, pero no tomando en cuenta el rendimiento de la máquina. En este caso, es la potencia efectiva o potencia en eje de la turbina. Bien, con este valor entonces de 230 kilowatts de potencia en eje, vamos a reemplazar en la ecuación del número específico de velocidad específica de rotación. El día de ayer vimos la velocidad específica de rotación o número específico. Si es adimensional es número específico y si es en base a revoluciones por minuto es velocidad específica. Esta relación nos dice que es el producto de la velocidad de rotación de la turbina
multiplicado por la raíz cuadrada de la potencia sobre la altura neta a las 5/4. Esta expresión, hemos dicho, es válida para todo un rango de familias de turbinas. Cuando nosotros hacemos el análisis de similitud hidráulica desde el punto de vista de semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica, estamos haciendo una comparación entre un modelo y un prototipo y decimos que esta ecuación sirve para calcular tanto para el modelo, para el prototipo en toda la gama de máquinas que se puedan tener de un tipo de turbinas. Bien, entonces, vamos a reemplazar los valores para el caso del número específico que tenemos en este ejercicio. La velocidad de rotación de la turbina sería de 1500 revoluciones por minuto. Hemos dicho, va a ser un acople directo entre la turbina y el generador, por tanto, la velocidad de rotación de la turbina va a ser 1500. Igual que la velocidad sincrónica del generador. En este caso, entonces, la velocidad de rotación va a ser la misma que el generador y es 1500. Y la raíz cuadrada de la potencia va a ser la raíz cuadrada de 230 y la altura neta que hemos determinado. Reemplazando entonces esos valores de 1500 revoluciones por minuto, que sería la velocidad de rotación de la turbina, que en este caso coincide con la velocidad del generador. Si, por ejemplo, tuviésemos nosotros un generador de 1000 revoluciones por minuto, pero la turbina giraría, digamos, a 600 revoluciones por minuto, el valor que debemos poner acá es el valor de rotación de la turbina, no del generador. Eso es independiente del generador, porque lo que nosotros necesitamos calcular es el número específico de la turbina, y para eso necesitamos la velocidad de rotación de la turbina. Es importante que les quede claro esto, porque en algunos casos sí coincide con la velocidad de rotación de la turbina, y en otros casos la velocidad de la turbina y del generador son diferentes, pero usamos la velocidad de rotación de la turbina, y para el generador utilizaríamos un mecanismo de transmisión, que obviamente haga una multiplicación o desmultiplicación de velocidad de rotación. Bien, reemplazando entonces, 1500 sería la velocidad de rotación, 230 es la potencia, como hemos visto, la altura neta es 280 elevado a los 5/4. Este resultado nos da 20. Ese valor de 20 sería la velocidad específica de rotación de la máquina. Bien, cuando entonces determinamos que ese número específico de rotación es de 20, vamos a ver acá, en este cuadro que les proporcioné en las presentaciones anteriores. Fíjense, vamos a ver los tipos de turbinas. Aquí están todas las que más o menos usamos nosotros para este tipo de proyectos. Tendríamos para las turbinas de acción y reacción. Nos concentramos en esta columna, el número específico, que es el criterio técnico. Y salió como resultado 20. Por tanto, acá tendríamos 7 a 62 es el rango, 7 mínimo y 62 el máximo. Para esta otra turbina, 60 el mínimo, 260, 36 a 136, 50 a 300, así sucesivamente para los diferentes tipos de turbinas. En el caso nuestro, el resultado ha dado 20. Por tanto, la única posibilidad que tendríamos acá, fíjense, no hay más, sería utilizar una turbina Pelton, porque 20 está en el rango de aplicación de las turbinas Pelton. Turbo, si bien en el esquema, fíjense, parecía que nos podía permitir una aplicación, pero todavía está lejos de la turbina tipo turbo. De la Mitchell-Bank, que está más cerca, sin embargo, todavía no sería la adecuada para este caso. Entonces, la única opción, fíjense, la única opción, no hay más, es la turbina Pelton. Entonces, en este caso, tendremos que utilizar una turbina Pelton, y las condiciones que tenemos son que 280 metros de caída y 104 litros por segundo justamente son las condiciones aptas para que tenga una turbina, un funcionamiento óptimo, una turbina tipo Pelton. Entonces, de esa manera, nos quedamos con la turbina Pelton como turbina seleccionada para este caso. Eso nos quiere decir que el número específico de revoluciones es el criterio técnico que deberíamos utilizar primero. Pero el otro criterio, el de aproximación rápida, fíjense que también de alguna manera nos ha dado una certeza, pero
con posibilidad de que podría ser otro tipo de turbina. Sin embargo, el criterio técnico es el que nos va a poder definir de mejor manera. Y hay que utilizar de manera conjunta los dos tipos de procedimientos para poder seleccionar una turbina adecuada. Bien, ese sería el primer ejercicio, cómo podríamos determinar el tipo de turbina adecuada. Acá, como no había opciones, por ejemplo, de una segunda o una tercera turbina, no tenemos muchas opciones más que una, entonces en ese caso no tenemos que hacer un análisis, por ejemplo, de ingresos económicos para ver cuál de las turbinas sería la más adecuada. Estamos obligados a utilizar una turbina tipo Pelton. Bien, vamos a ver entonces ahora un ejercicio donde sí vamos a tener la posibilidad de utilizar un criterio técnico y otro económico. Vamos a ver qué dice este segundo ejercicio. Una turbina usará un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo, o sea, 1.500 litros por segundo, bajo una altura neta de 55 metros, y conducirá un generador de 750 revoluciones por minuto. Y asumiendo un rendimiento de 80%, elegir la turbina más adecuada para este aprovechamiento. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es determinar la potencia de la máquina, y la potencia de la máquina hemos visto que es el producto del peso específico por el caudal, por la altura neta y por el rendimiento. Bien, en este caso, la potencia de esta máquina, de la que podríamos inicialmente pensar, va a ser 981 por 1.5 metros cúbicos por segundo por 50 por 0.8, va a dar un valor de 647.46 kilowatts. Eso tomando en cuenta un rendimiento del 80%, como hemos visto en este caso como una aproximación inicial. Bien, quiere decir que con estos parámetros que nosotros tenemos, es decir, caudal, altura y rendimiento, nos daría una potencia en eje, una potencia efectiva de 647.46 kilowatts. Redondeando, vamos a dejar en 647.5 kilowatts. Todavía no estoy normalizando, porque vamos a ver después cómo normalizaríamos. Deberíamos estar normalizando a una potencia para poder tener el dato concreto. Bien, pero eso podemos hacer al final de todo el proceso. En este caso, primero vamos a hacer la comparación de las posibilidades. Bien, vamos a determinar entonces el número específico de revoluciones. Hemos visto en el anterior ejercicio que el número específico está dado por la velocidad de rotación de la turbina, la raíz cuadrada de la potencia, la altura neta a las 5/4. Bien, si nosotros acá decimos que la turbina va a conducir un generador y estamos asumiendo de que es acople directo, entonces la velocidad de rotación va a ser de 750 revoluciones por minuto de la turbina, y la potencia 647.5 kilowatts, y la altura neta 55 elevado a las 5/4. Nos da una velocidad específica de 127 revoluciones por minuto. NS igual 127. Bien, entonces vamos a ver con los criterios que hemos visto en el anterior ejercicio. Primero vamos a ver con un diagrama qué posibilidades tendríamos, y después vamos a afinar con el criterio de número específico de revoluciones, como hemos visto en el ejercicio anterior. Bien, en el caso, la combinación de caudales y alturas para las turbinas que podríamos tener, nos daría un punto en este lugar. Es decir, con el caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo y una altura, perdón, no me acuerdo bien la altura, es de 55 metros. Entonces, con 55 metros y con 1.5 metros cúbicos por segundo, nos daría en este punto, donde está ahí la X, nos daría el punto de combinación de caudal y altura en este diagrama. Bien, vamos a ver entonces qué tipos de turbinas podrían entrar
en esta zona. Bien, de hecho, acá la más próxima sería esta, que está delimitada por la línea negra, que sería una turbina tipo Mitchell-Banky. Acá solamente dice Banky, pero es una Mitchell-Banky o de flujo cruzado también. Bien, entonces estamos dentro de ese rango. Segunda posibilidad es una turbina tipo turbo. Acá está, estamos dentro del área también delimitada por la línea celeste. Y también cae, fíjense, dentro del límite de la línea roja, que sería por una turbina tipo Francis. La turbina Pelton entraría porque el área delimitada por la línea verde, que sería la Pelton, es en esta parte de acá. Eso quiere decir que las opciones que nos quedan serían solamente la turbina Francis, la turbina Mitchell-Banky y la turbina tipo turbo. La turbina Kaplan, acá las axiales, está fuera también de ese punto del que hemos encontrado. Bien, de una manera muy rápida hemos podido determinar que son 3 tipos de turbinas las que podrían en algún caso ser utilizadas. Bien, ahora vamos a ver un poco el detalle ya yendo por el número específico y además vamos a ver el criterio técnico-económico. ¿De acuerdo? Bien, vayamos entonces a ver eso. Calculando el número específico de la máquina como tal, vamos a ver, para recordar, el número específico es de 127 revoluciones por minuto. Acá está, con ese valor de 127, vayamos entonces a este cuadro. Y en 127, en el caso de la turbina Pelton, no entraría dentro del rango, esto confirma lo que hemos visto en el diagrama, porque estaría fuera de estos límites, fuera del límite superior. En este caso, la turbina turbo, que está entre 60 y 260, puede permitir el uso de una turbina turbo porque el NS, en este caso, del cálculo que hemos hecho es de 127 y entra dentro del rango. Acá también, entre 36 y 136 está entrando el valor de 127, por tanto, una Mitchell-Banky también podría ser utilizada. Y luego una Francis también, 50 a 300 los límites, el inferior 50 y el superior 300, y 127 entonces nos da un valor que está dentro de ese rango. De esa manera podemos ver entonces que 3 tipos de turbinas podrían ser las elegidas para este caso. Bien, técnicamente hablando, cualquiera de estas 3 turbinas que nosotros vayamos a optar o utilizar, no van a tener inconveniente y van a funcionar bien. Entonces, técnicamente, si nosotros solamente utilizáramos ese diseño, dejamos en la posibilidad de recomendar estas 3 turbinas y que la decisión sea del propietario, del que va a invertir el dinero, qué sé yo, para lo cual vamos a demostrarle cómo hacer, pero es una siguiente etapa. En esta etapa podemos decirle, usted tiene las 3 posibilidades de poder utilizar. Los temas adicionales, vamos a ver después cuáles serían que hay que tomar en cuenta, pero técnicamente no me equivocaría si yo uso una turbo o una Mitchell-Banky o una Francis. No debería usar una Pelton, ni una Kaplan, ninguna axial. No debería usar ese tipo de máquinas porque el criterio del número específico me dice que solo estas 3 podrían entrar. Pero las 3 todavía tienen que competir, digamos, entre ellas y vamos a ver cómo hacemos entonces el análisis para ese tipo de casos. Bien. Tendríamos entonces, para poder determinar la característica de los ingresos económicos, porque hemos definido la parte de del criterio técnico, que en este caso es el número específico, cualquiera de las 3 podría. Pero ahora vamos a ver con un criterio económico cuál sería la posibilidad mejor de utilizar una máquina u otra. Bien, vamos a ver entonces, para los 3 tipos de turbinas, cómo vamos a determinar las potencias brutas y efectivas. Bien, acá tenemos la ecuación en la parte superior, en verde. Es la ecuación que estamos utilizando para el cálculo de la potencia en el eje, ¿no es cierto? Esa es la potencia efectiva, que es 9.81, o sea, el peso específico del agua por el caudal, por la altura neta y por el rendimiento. Si nosotros tenemos entonces, afectando por el rendimiento,
estamos hablando de una potencia efectiva. En cambio, si no afecto por el rendimiento, tengo lo que se llamaría la potencia bruta o potencia hidráulica. En este caso, por ejemplo, tendría solamente el peso específico, el caudal y la altura. Y fíjense que ya no he multiplicado por el rendimiento, porque estoy calculando cuánto sería la potencia hidráulica o potencia bruta. Es decir, la potencia que entra a la máquina desde el punto de vista hidráulico, pero sale efectiva cuando utilizo el rendimiento. Bien, en este caso, sea cualquiera de las tres máquinas que yo vaya a poner, la potencia bruta tiene que ser la misma. Quiere decir que si voy a utilizar una turbina tipo Francis, una Turgo o una Mitchell Banky, le va a llegar a la máquina 809.3 kilowatts desde el punto de vista energético a la máquina, entrando entonces 809.3 kilowatts de potencia hidráulica a la máquina. Pero ¿cuánto realmente sale? Sale más baja la potencia porque va a depender del rendimiento. Eso es lo que hacemos acá. Por tanto, para el caso de la turbina, acá en la columna número 1, en la columna inicial, tendríamos el tipo de turbina, Mitchell Banky, Turbo y Francis. Vamos a comparar los tres tipos de turbinas. En la segunda columna tenemos la potencia bruta, que para todas hemos dicho tiene que ser la misma, porque la potencia bruta va a depender solamente del caudal, ¿no? Del caudal y de la altura, y no va a depender del rendimiento. En cambio, si ya tomamos en cuenta el rendimiento, porque los rendimientos serán diferentes, en el caso de la Mitchell Banky voy a asumir el rendimiento máximo del 75%, la Turgo voy a asumir su rendimiento del 80% y la Francis del 92%. Por tanto, si bien está entrando la misma potencia bruta, o sea, la potencia hidráulica, la misma para cualquiera de las tres turbinas, debido al rendimiento que tienen estas máquinas, la potencia efectiva en el eje va a ser diferente por cada una de ellas. Si yo utilizo una Mitchell Banky, obviamente el rendimiento que digamos va a ser del 75%, me va a decir que la potencia en el eje o potencia efectiva que voy a tener en la Mitchell Banky va a ser solamente de 607 kilowatts. Ya no va a ser 809.3. Esta potencia va a disminuir, obviamente las pérdidas, en este caso del 25%, se van a perder y vamos a tener en el eje 607 kilowatts. Bien, lo mismo hacemos para el caso de una turbina tipo Turgo, cuyo rendimiento es mayor que el de la Mitchell Banky y por tanto vamos a tener una potencia de 647.5 y en el caso más óptimo, una turbina tipo Francis de rendimiento 92%, tendríamos una potencia de 744.6 kilowatts. Este segundo criterio, desde el punto de vista ya tomando en cuenta el rendimiento, para el caso del número específico, hemos dicho tres tipos de turbinas podrían darse. Pero si ya ahora digo, ¿cuál de ellas podría yo o convendría utilizar? Fíjense que acá, desde el punto de vista de cuál me va a dar más potencia, sería la Francis, porque sería una potencia mayor que la Turgo y la Mitchell Banky. 744, o sea, 0.6, redondeado, 745 versus 607 versus 647, obviamente tengo una potencia mayor. Pero eso debido al rendimiento que tiene la máquina. Ahora, eso también tiene que ver con la parte económica. Hemos visto en clases anteriores que hay un criterio económico que nosotros debemos usar para poder en algún momento darle, digamos, una opinión experta al que toma la decisión económica, pero nosotros como ingenieros les tendremos que demostrar qué beneficio económico podrían tener en el caso de utilizar una turbina tipo A, tipo B o tipo C. Bien, vamos a ver eso entonces cómo hacemos. Vamos a determinar el ingreso económico para cada una de las turbinas. ¿Ya? Vamos a comparar en base a las potencias efectivas, pero para ese fin vamos a utilizar esta ecuación que el día de ayer les comentaba. Los ingresos económicos vamos a calcularlos primero teniendo la potencia bruta, que esa va a ser la misma potencia para cada una de las tres turbinas, multiplicado por el rendimiento, en cada caso por el rendimiento de la propia turbina, el factor de planta, quiere decir cuánto tiempo funcionaría la máquina
respecto, la potencia, perdón, cuánto de potencia entregaría la máquina respecto a la potencia máxima que tiene, el tiempo de funcionamiento, o sea, horas por año o horas por mes, dependiendo de esa unidad, y finalmente la tarifa por la cual tendríamos un intercambio económico entre el que vende energía eléctrica y el que compra la energía, y ese sistema de intercambio se da por una tarifa. Ayer hemos visto de que utilizando las unidades correspondientes nos vamos a quedar con un ingreso de dólares por año como resultado. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos. Para el caso de la turbina Mitchell-Banky voy a reemplazar los valores de, por un lado, la potencia bruta que hemos dicho es la misma para cada una de las turbinas. Para el rendimiento de la turbina Mitchell-Banky estamos usando este valor de 75%, o sea, 0,75. Ese rendimiento, hemos dicho, sería el máximo esperado para las turbinas tipo Mitchell-Banky. 0,7 sería el factor de planta. Estamos asumiendo entonces que un 70% de potencia va a ser entregada permanentemente en la máquina versus el 100% disponible que tendría la potencia efectiva. Esto no quiere decir que estamos hablando del rendimiento de la máquina, estamos hablando de la potencia que realmente va a ser utilizada para, o comprada, digamos, ¿no? Si vale el término. Esta es la potencia, el rendimiento que afecta a la potencia generada. Pero en este caso sería de la disponible que yo tengo, cuántos realmente voy a poder vender. Les decía que en algunos contratos, por ejemplo, de venta de energía con una empresa distribuidora, a veces nos exigen que sea el 80-85% mínimamente. Acá voy a dejarlo con un 70% solamente para fines comparativos. El tiempo. 24 horas al día, las máquinas, las turbinas funcionan 24 horas al día sin ningún problema, y voy a multiplicar por 330 días, no por 360 días o 365 días que tendría el año, porque voy a tomar en cuenta la diferencia que va a ser para fines de mantenimiento preventivo, no solamente de la máquina, sino de la central hidroeléctrica, posibles paradas de emergencia, qué sé yo. Ese margen estoy dando para que, digamos, el tiempo efectivo sea unos 330 días al año. Por tanto, estoy utilizando 24 horas al día, pero solamente 330 días al año, y ese va a ser el tiempo con el cual voy a calcular para cada una de las turbinas. Y finalmente, el precio de la tarifa que está establecida, normalmente se define eso en base contractual o en base a al criterio de costo marginal de las centrales de generación, que les decía también el día de ayer, aparecen en las memorias del Comité Nacional de Despacho de Carga, y los precios son diferentes en base a si solamente es generación, si además hay que tomar en cuenta peaje por transmisión y finalmente la distribución. Nosotros, como usuarios finales, pagamos todos los valores intermedios. Es decir, la generación normalmente está en ese orden, digamos, de $3 por kilowatt hora. En el orden de 3 centavos de dólar el kilowatt hora, eso es para la generación. Si yo tengo un sistema de generación, eso es lo que me van a pagar. Pero hay que pagar un peaje y finalmente los costos de distribución hasta llegar al usuario final. Esta tarifa de generación, después entonces, para llegar hasta el usuario final, lo que nosotros pagamos más o menos está en el orden de 6.9 a 7 centavos de dólar. Estamos hablando entonces prácticamente del doble cuando nosotros pagamos la energía. Pero si nosotros estamos generando energía eléctrica en un punto determinado, no nos pagan la tarifa que el FEC nos cobra a nosotros. Tiene que descontarse todos sus costos de operación, de mantenimiento, no solamente para lo que es distribución, sino también para pagar un peaje al sistema de transmisión, en este caso en de transmisión. Bien, vamos a asumir entonces este valor como un precio de generación eléctrica. Si nosotros entonces calculamos para el caso de una turbina Mitchell-Banky, los ingresos anuales por venta de energía utilizando esta máquina serían de $100,952 por año. Entonces tendríamos una cantidad nada despreciable de $100,000 más o menos, redondeando, dólares al año, $100,000 al año,
de ingresos vendiendo energía eléctrica 330 días al año, 24 horas al día, y tomando en cuenta este factor de planta, con una turbina tipo Mitchell-Banky. Bien, este valor es el que después vamos a comparar para las otras turbinas, o con las otras turbinas. Veamos el caso para la turbina turbo. En el caso de la turbina turbo, fíjense que los valores que están con negro son valores constantes, es decir, la potencia bruta sigue siendo la misma, como hemos visto, independientemente del tipo de turbina. En este caso, la potencia bruta es 809.3 kilowatts. Lo que cambia entonces, en este caso, sería el rendimiento de la turbina. Estamos usando entonces para la turbina turbo un rendimiento del 80%, el factor de planta del 70%. El tiempo, el mismo tiempo de 24 horas al día y 330 días al año, y la tarifa de venta de electricidad por generación va a ser de 3 centavos de dólar al año. Ahora, haciendo estas operaciones, nos da un valor de $107,682 al año. Eso es mayor como ingreso que el de la turbina Mitchell-Banky. Bien, quiere decir que solamente, fíjense, habiendo afectado por el rendimiento, es decir, una turbina que tiene más rendimiento, está permitiendo más ingresos económicos. Eso nos da, entonces, que son $107,682 al año. Ahora, veamos finalmente para la turbina Francis. Como les decía, los parámetros van a seguir siendo los mismos. La potencia bruta tiene que seguir siendo la misma. El rendimiento cambia. En este caso, la turbina Francis tiene 92% de rendimiento, la turbina turbo solamente el 80% y la Mitchell-Banky 75%. Por tanto, los otros parámetros, factor de planta, tiempo y tarifa, van a seguir siendo los mismos. Acá podemos ver claramente esa comparación. Entonces, usando ahora el rendimiento del 92% para una turbina Francis, haciendo la operación nos da que tendríamos un ingreso de $122,834 al año. Ese ingreso, que obviamente es el mayor por tratarse de una turbina con mayor rendimiento, ahora vamos a comparar con los ingresos de las otras máquinas, o utilizando esas máquinas. Bien, vamos a comparar, por ejemplo, y acá ponemos el tipo de turbina y los ingresos previstos al año debido a la venta de electricidad. En este caso, tenemos para la turbina Mitchell-Banky un ingreso de $100,952 al año, para la turbo $107,682 al año y la Francis $123,834 al año. Voy a ver la diferencia económica entre la turbina más eficiente versus la turbina en las otras dos. En este caso, la más eficiente es la Francis, por tanto, la diferencia entre la Francis no aplica, porque sería la diferencia entre sí misma, ¿no? Bien, entonces la diferencia entre la Francis y la Mitchell-Banky nos da una diferencia de $22,882, que turbina Mitchell-Banky, en vez de utilizar una turbina Francis, estoy perdiendo $22,882 al año, porque con una Francis tendría yo esta cantidad de ingresos. En cambio, si uso yo una Mitchell-Banky, pierdo esta cantidad. Esto dejo de percibir $22,882. En cambio, con la turbina turbo, la diferencia de ingresos no es tan grande como el caso de esta, y también de todas maneras pierdo $16,152 al año. Eso quiere decir que estos valores de pérdidas, si nosotros después los multiplicamos por el tiempo de vida útil de 20 años, son bastante grandes. La decisión que se deba tomar desde el punto de vista económico no solamente va a depender de nosotros como ingenieros, sino va a depender también de otros factores, como por ejemplo la disponibilidad de puestos, de la tecnología, etc. Entre estas tres, la Mitchell-Banky por lo menos, o un poco más inclusive. La turbo normalmente es para aplicaciones pequeñas
es una turbina que está de la Francis. Pero la más barata es la Mitchell-Banky. Y se trata de construcción local, solamente nosotros fabricamos Mitchell-Banky. No fabricamos Turbo ni fabricamos Francis. En Bolivia no conozco ninguna empresa que fabrique esto. Pero de todas maneras, hoy en día ya a veces uno no depende de la industria nacional, puede depender prácticamente de la importación. Y en países vecinos es muy fácil encontrar este tipo de máquinas. Las Francis, las Turbo no tanto, pero las Francis sí. Ahora, el criterio técnico y económico, cuando nosotros combinamos, indudablemente nos permite dar una recomendación, mencionarles algo que es importante en la vida profesional. Cuando nosotros vayamos a encontrarnos en una situación de este estilo, nosotros solamente vamos a llegar a demostrarles. Eso es lo que conviene hacer. Porque miren, si nosotros, por ejemplo, le decimos muy bien, ¿sabe qué? Tiene que instalar sí o sí una turbina Francis, porque está perdiendo mucho dinero. Y resulta que después este señor dice, oye, pero me han hecho comprar una máquina tan grande, perdón, tan cara, y resulta que me estoy endeudando y ese servicio de deuda tengo que pagar, los intereses y todo aquello. Ah, ese es otro escenario. En ese caso hay que hacer un análisis financiero del sistema. Acá lo que estamos haciendo es solamente un análisis económico. Eso es diferente. Si el señor dice, yo tengo que prestarme plata, si realmente convendrá con la opción A o la opción B. Pero también se puede dar la siguiente combinación. Si es que no estamos hablando solamente de una persona, digamos una población en el área rural, supongamos una población pequeña, que no tiene mucho dinero, que ha logrado conseguirse donaciones o qué sé yo, podríamos empezar con una turbina Mitchell-Banky. Podemos hacer que una Mitchell-Banky empiece a funcionar en el sistema y prácticamente después de un cierto tiempo, cuando nosotros podamos tener un ingreso económico que permita tener un cierto capital y sea prácticamente disponible, podríamos optar por comprar una máquina más eficiente y hasta inclusive ver cómo ha sido el comportamiento del recurso hídrico, etcétera. Entonces también gradualmente podríamos tomar una decisión de utilizar una turbina u otra. Lo que sí les recomiendo nuevamente es que ustedes solamente lleguen a este punto y la decisión sea de un equipo multidisciplinario donde se haga un análisis económico, financiero y también una decisión también de estilo personal o de alguien que va a invertir. Porque si nosotros hacemos una recomendación de una manera u otra, o si les decimos, miren, instalen la Mitchell-Banky porque es fácil de construirla, etcétera, y después ellos me dicen, pero hemos estado perdiendo esta cantidad de dinero por su culpa. Eso es grave. Eso no tiene que pasar nunca. En ese caso, conviene solamente decir, miren, la decisión tómenla ustedes, nosotros podemos recomendar técnicamente cualquiera de estas. No se van a equivocar si cualquiera de estas máquinas son compradas y, digamos, instaladas. ¿Por qué? Porque hemos respetado el primer criterio técnico, que es el del número específico de revoluciones, ¿no es cierto? Ahora, el criterio económico sería el criterio adicional para poder tomar en cuenta los aspectos que posteriormente los propietarios o los inversionistas quieran hacer. Muy bien, eso es lo que tenía para poder compartir cómo resolvemos en este caso la selección de los tipos de turbinas. Si tienen alguna consulta, por favor.